Muy bien, iniciamos una nueva transmisión en esta tarde de sábado, en esta tarde en el Día del Señor y pues bueno, qué bueno terminar con una corta exhortación. Quiero pues agradecer de nuevo a todos los que nos acompañan, los que nos van a acompañar en diferido, claro está. No olvides por favor dar like, compartir estos videos, esto nos ayuda precisamente a que podamos seguir brindando esta serie de mensajes a todas las personas, a todo el mundo, compartirlo con tus amigos, con tus seres amados. Y pues bueno, qué bueno que estén con nosotros. Vamos a dar unos minutos más mientras se conectan varias personas, mientras comparto el link en las otras redes sociales que tenemos en este momento. Y pues bueno, qué bueno que estén con nosotros. Gracias, Evitas, de nuevo. Dios te bendiga. Qué bueno que estés por acá con nosotros. En esta mañana, pues gracias a Dios, nos fue bastante bien. El estudio de la escuela sabática estuvo bien. Y pues como habíamos conversado, vamos a tener cada tarde de sábado, cada tarde, una pequeña exhortación para terminar con este sábado y podamos iniciar la nueva semana con la palabra de Dios precisamente y llevándonos en la mente un mensaje muy corto. Entonces, pues nada, quiero invitarlos a que nuevamente compartan, den like y pues nada, vamos a iniciar con una palabra de oración para que podamos iniciar entonces este tema de manera dinámica, para que podamos entonces estudiar el tema. Hoy nuestro tema se llama ¿Cómo preparar el camino? ¿Cómo preparar el camino? Es un tema pues que va a tener varios versículos bíblicos, es un tema donde eh, vamos a estudiar un poco más de este tema con respecto a lo de que tiene que ver con Elías, lo que tiene que ver con el tercer Elías, lo que tiene que ver pues con nuestro deber, que está muy arraigado y precisamente muy enlazado eh, con la escuela sabática. Muy bien. Ya han llegado algunas personas, los saludamos a todos, qué bueno que nos estén acompañando. Eh, y pues bueno, iniciamos con una corta palabra de oración. A la pantalla, a la parte derecha de la pantalla de ustedes van a encontrar pues la Biblia que vamos a estar viendo. Vamos a dejarla aquí en pantalla grande para que ustedes pues puedan ver precisamente pues cuál es la Biblia que vamos a utilizar en la pantalla. Ustedes lo están viendo. Y allí vamos a leer nuestros versículos bíblicos con el fin de que lo podamos hacer un poco más rápido en esta exhortación, en esta corta exhortación que vamos a tener en esta tarde de sábado. Bien, vamos a tener una corta palabra de oración para iniciar con nuestro estudio, con esta exhortación pequeñita. Oremos ahí donde estamos. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva tarde. Gracias, Señor, porque pues ya en este sábado la hemos pasado muy bien a tu lado. Y pues bueno, Señor, te quiero pedir que bendigas de manera muy especial a todos los que van a ver este video. Bendice a sus familias, bendice a sus trabajos, bendícelos a todos y cada uno de ellos. Pero sobre todo, Señor, bendíceles con tu palabra. Te suplicamos que nos acompañes, que nos bendigas y gracias por tu infinito amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo preparar el camino? ¿De qué se trata? ¿Cómo es esta cuestión? Quiero por favor que me acompañen. Vamos a ir allí rápidamente a buscar la escritura. Vamos a ir a Malaquías, al libro del profeta Malaquías. Vamos a leer en este caso Malaquías. Vamos a ir rápidamente a... Ay, no me aparece Malaquías acá. Bueno, capítulo 3, versículo 1. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Nos dice, vamos a ir allí rápidamente. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios allí. Está justo antes de Mateo. Ahí se encuentra el libro de Malaquías. Capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí, yo envío a mi mensajero
para que prepare el camino delante de mí. Aquí está hablando precisamente, o más precisamente está hablando de Juan el Bautista. Entonces, dice el Señor que va a enviar a su mensajero para que prepare el camino, para que pueda precisamente preparar el camino, que es lo que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y sigue diciendo precisamente el versículo 1, sigue diciendo, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, antes de que venga el Señor, Dios mismo envió un mensajero para preparar el camino. Punto. Vamos a ir por ese lado. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 4 de Malaquías, versículos 5 y 6. Vamos a ver otra de las funciones. Nos dice allí, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, parte de preparar el camino, nos dice precisamente estos versículos, tiene que ver con el hecho de volver los corazones. ¿Qué significa esto de volver los corazones? Convertirlos. Convertirlos de una mala conducta, como veíamos esta mañana. Convertir los corazones de una mala conducta a las buenas conductas. Convertirlos de un camino malo a un camino bueno. ¿Sí? Conforme pues a lo que Dios dice. Eso tiene que ver todo con lo que veíamos esta mañana y que a Dios no le agrada que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cambiar los malos caminos. Entonces, en estos textos se está hablando acerca de los tres Elías. Elías el Tisbita, que pasó, o bueno, que fue en los tiempos precisamente del rey Acab. Habla también del segundo Elías, que es Juan el Bautista, y hay un tercer Elías que también Dios levantó, un tercer Elías que es un mensajero que preparará el camino precisamente para tener un pueblo bien preparado. Vamos a ir allí. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 1. Y exactamente vamos a ir al versículo 17. Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17. Nos dice... perdón, creo que ese no era el versículo. Qué pena con ustedes. Hay una pequeña equivocación. Vamos a ir aquí. Versículo 23. Cuando dice, hablando de Juan el Bautista, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino, dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto nos va a remontar y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ir allí. Es Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Aquí está hablando precisamente de otra de las funciones que estará haciendo este mensajero. En el versículo anterior veíamos que Juan el Bautista debía enderezar el camino del Señor antes de que viniera. En Lucas capítulo 1, versículo 17 nos dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto es un punto muy importante. Estamos viendo palabras claves como camino, preparación, ¿sí? Esto tiene que ver, y este camino y esta preparación tiene que ver con abandonar lo malo que se está haciendo para hacer lo bueno, según lo que nos dice la Biblia. Y aquí encontramos esta última parte que está en el versículo, donde dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Un pueblo bien dispuesto a qué? ¿Un pueblo bien dispuesto para qué? ¿O un pueblo bien dispuesto por qué? Esto tiene que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, preparar el camino.
¿Qué es preparar el camino? ¿De qué se trata? Vamos a ver un ejemplo muy corto. Primera de Reyes, capítulo 18, es un relato bastante conocido. Primera de Reyes, capítulo 18, donde allí, pues, para contar un poco el contexto, el Señor había enviado una sequía por 3 años y medio. La gente estaba molesta y decía, bueno, pero ¿por qué hay una sequía si nosotros somos el pueblo de Dios? Si nosotros somos ese pueblo de Israel que Dios levantó y que prometió cuidar para siempre, ¿por qué nos viene esta desgracia? Bien, vamos a analizarlo porque precisamente habla del profeta Elías. El pueblo está en una condición. La tierra o el planeta presenta una condición, que es una sequía, ¿sí? Y el pueblo está cometiendo o hace una serie de actos que no agradan a Dios. Y para hacer caer en cuenta al pueblo de lo que está pasando, Dios levanta al profeta Elías. Los versículos anteriores estaban hablando de dos Elías. Elías el Tisbita, que es el que vamos a ver ahorita, y el segundo Elías, que es Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo se prepara el camino? Fíjense qué fue lo que hizo Elías con el pueblo. Primera de Reyes 18, vamos a ir al versículo 18, ya contamos un poquitico el contexto. Fíjense que Elías rondaba por las diferentes ciudades y estaba diciéndole al pueblo un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de vuélvanse de sus malos caminos, miren que no están haciendo las cosas bien. En eso, Elías es llevado al rey Acab y entonces el rey Acab le pregunta, vamos a leer versículo 17, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Según el rey y según el pueblo, Elías era el culpable de esa sequía. Sin embargo, vamos a ver la respuesta en el versículo 18. Dice, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, atención a esto, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, aquí se nos está presentando cuál es la razón y el motivo de que venga una sequía. ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual entonces la tierra sufre? Se deja los mandamientos de Dios y se siguen a los Baales, es decir, apostasía completa. Hay un mensaje claro de parte de Elías para llamar al pueblo, precisamente para preparar un pueblo bien dispuesto, y esa primera parte del mensaje es decirle al pueblo la realidad en que están. Miren, están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Sí, usted puede tener su filosofía, pero una cosa es lo que el mundo dice y otra cosa es lo que Dios dice. Y así tú creas o no creas en Dios, así tú le creas o no le creas a Dios, ¿sí? Muchas de las cosas que están pasando ahorita precisamente se debe a la gran cantidad de maldad que hay en el mundo. Y tiene que levantarse un pueblo para decir, hey, estamos mal. Estamos haciendo cosas muy mal. Eso es parte de preparar el camino, es decirle a la gente, mire, está mal, estos comportamientos están mal, este tipo de cosas que usted piensa y que son aceptables a nivel mundial y por las leyes de los hombres, están mal. Y aunque las leyes de los hombres digan, sí, ok, todo está permitido, no, tiene que haber límites, tiene que haber límites. No nos extrañe entonces que precisamente toda esta ola de maldad que está creciendo alrededor del mundo, y hablo con dolor en mi país, las cosas que se están viendo últimamente son tremendas. Es por eso lo que nos dice el versículo 18, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Bueno, los Baales era un tipo de religión falsa que adoraban directamente al dios Sol. Listo, hoy en día pues no hay una religión abierta que adora al dios Sol, no que yo conozca. Pero sencillamente vamos al hecho de dejar los mandamientos de Dios. Miren, cuando se dejan los mandamientos de Dios de lado, empiezan a correr problemas, muchos problemas. Aquello de no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, aquello de no codiciarás la mujer del prójimo. Fijémonos que los problemas de la sociedad se basan en eso. Robamos, matamos, le deseamos la mujer al prójimo, levantamos falso testimonio contra el prójimo.
todo este tipo de cosas comprende, y lo que está pasando es porque ya los mandamientos de Dios no se les están poniendo la atención que deberían tener. Entonces, preparar el camino tiene que ver con el hecho de decirle a la gente, miren, hay una serie de cosas que Dios estipuló y la gente prefiere olvidarlas y por eso tanta maldad en el mundo. Entonces, vamos a ir al versículo 21 porque vamos a ver qué fue lo que más dijo este pueblo, qué le dijo Elías a este pueblo. Acercándose a Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis o cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Por qué el pueblo no respondió? El culto a Dios y el culto a Baal eran similares, pero no iguales. Tenían elementos similares, ¿sí? Pero no era lo mismo. Por ejemplo, en el culto a Dios se sacrificaban los animales limpios, corderos, bueyes, todo lo que Dios dicta que es un animal limpio. En el culto a Baal se sacrificaban personas. ¿Cómo eran consideradas limpias? Bebés o vírgenes, en especial mujeres. Entonces, fíjense, el culto a Dios eran sacrificios de animales puros que apuntaban al Mesías. Pero acá en el culto a Baal, precisamente, y eso lo pueden ustedes investigar a través de la historia, estos cultos sacrificaban lo que ellos creían seres puros, que eran bebés o muchachitas vírgenes. Entonces no era lo mismo. Habían otros elementos como el hecho de cánticos, habían también, lo que hablábamos de los sacrificios, habían altares, habían cosas muy similares. ¿Por qué la gente vacilaba entre un culto y otro? Fíjense que no se quedaban con uno, vacilaban entre uno y el otro. Era por el hecho de que en el culto a Baal, ese culto que se hacía de matar bebés, sacrificar personas, en esto se complacía a la gente y no se reprendía lo malo, no se reprendía el pecado. Entonces, si algo le gusta a la gente, si algo le fascina o nos fascina, es que a nosotros no se nos digan las cosas que estamos haciendo mal. Por eso la gente se acomodaba, pero a veces decían, uy, no estamos haciendo como mal, volvamos al culto a Dios. Estaban vacilando de un lado para otro y por eso fue que Elías les dijo, hey, elijan un lado, elijan para dónde quieren ir. Eso es lo que tiene que hacer Elías. Ahora, en este orden de ideas vamos a leer los versículos 36 al 39. ¿Qué más tiene que hacer una persona, o en este caso, el pueblo remanente o el tercer Elías, con respecto a preparar el camino? Dice el versículo 36 al 39, lo vamos a ver de largo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres en Israel, que tú eres Dios en Israel, perdón, y que yo soy tu siervo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjense que el profeta Elías no lo hace por cuestión de iniciativa, no, fue un mandato de Dios. Entonces, como lo vimos esta mañana, cuando el pueblo remanente, cuando ese tercer Elías va a ir a dar un mensaje de esperanza, va a ir a decir, miren, esto es lo que Dios dice con respecto a lo que está pasando, basados en la escritura, vayan a la Biblia, ¿sí? Es por mandato de él. Es porque estamos cumpliendo su mandato de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Versículo 37 sigue diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Volver el corazón. Fíjense que los versículos que leíamos al principio precisamente hablaba de que Elías volvía el corazón. Quitar todas estas musarañas horribles que tenemos y que una sociedad pervertida nos ha puesto que todo es lícito, que todo está bien, ¿sí? Y precisamente Elías está diciendo que tú eres Dios el que cambia, el que vuelve este corazón, el que cambia el sentido realmente para que podamos discernir qué es bueno y qué es malo. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún secó el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, gloria a su nombre. Y aquí encontramos la siguiente función de este profeta, de este Elías, y es que hace que todo el pueblo vuelva originalmente a Dios. Muestra realmente quién es Dios para que la gente vuelva, para que la gente abandone su vida anterior, su vida fea, su vida de pecado y vuelva al verdadero Dios que es grande y magnificente en perdonar. ¿Mm? Y prepara un pueblo o deja un pueblo bien dispuesto para recibirle. De eso se trata. Por eso, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En ese orden de ideas, entonces tenemos que hablar de algo interesante. Vamos a los evangelios. Mateo capítulo 3. Vamos a los evangelios. Mateo, y vamos a ir al capítulo 3. Fíjense lo que nos dice los versículos 1 al 3, hablando de Juan el Bautista. Ya vimos el primer Elías. ¿Qué hizo con el pueblo? Mensaje de amonestación, mensaje de arrepentimiento, hace que el pueblo vuelva al verdadero Dios, ¿sí? Y ahí está claro su mensaje. Hay un mensaje fuerte. Vamos a ver qué pasa con el segundo Elías, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Fíjense lo que nos dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo. Por eso la Biblia siempre maneja un mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí tenemos entonces el mensaje que es exactamente el mismo. Vamos a ir entonces a otra cita en los evangelios. Entonces ya tenemos en cuenta primero cómo preparar el camino y cómo preparar al pueblo. Diciéndole la verdad, vuelvan al verdadero Dios, mostrémosles al verdadero Dios. Y la gente sin que se lo pida se va a arrodillar a decir Jehová es Dios, Jehová es Dios, ¿sí? Y un mensaje claro sobre todo, y es muy importante para este tiempo, sobre todo miren la crisis social que estamos pasando. Arrepentíos, arrepentíos, arrepintámonos por favor, necesitamos arrepentirnos del mal que estamos haciendo, contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo, inclusive contra Dios. No más, no más. Ahora viene la pregunta, ¿qué es el camino? ¿Cuál es el camino? Ya hablamos de preparar un pueblo bien dispuesto, de preparar el camino. Ahora la pregunta es, ¿qué es el camino y cuál es el camino? Ahí mismo vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 16. Mateo, vamos a ir al capítulo 22. Permítanme un segundo. Mateo. Capítulo 21. Vamos a ir aquí. Eso, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 16. Fíjense que esto se lo dicen los fariseos al Señor Jesucristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Paremos ahí. Aparentemente los fariseos estaban enseñando un camino hacia Dios. Sin embargo, los discípulos de los fariseos le estaban diciendo que de verdad, que el Señor Jesucristo estaba enseñando de verdad el camino de Dios. Fíjense lo que dice el texto. Y enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Tremendo. Entonces, lo que Cristo vino a enseñar es el verdadero camino. ¿Cuál es ese camino? Caminar realmente ese camino, que no es muy diferente de lo que habla el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que hicieron estos sacerdotes, escribas y fariseos? Cambiaron y tergiversaron todo.
Cambiaron el propósito original, todo lo cambiaron, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a conocer cuál es ese camino, qué significa el camino. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 7. Nos devolvemos y vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Quiero que leamos con mucha atención los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Versículo 13. Voy a aumentar un poquitico la pantalla. Bueno, vamos aquí a subrayarlo por partes. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Paremos ahí. Primero Jesús nos da una orden o una recomendación. Dice, entrad por la puerta estrecha. Y luego, primero nos habla de una puerta estrecha. Y luego habla de una puerta ancha, una puerta grande. Y también de un camino que es grande y espacioso, pero que lleva a perdición. Volvamos a leerlo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tremendo, tremendo. Entonces a ti la vía te va a presentar dos puertas, dos caminos para andar. Uno que es estrecho y no es nada cómodo, y está el camino ancho que es cómodo, es tranquilo, no pasa absolutamente nada. Este camino ancho generalmente representa el mundo y lo que ofrece. Licencian absolutamente todo, ¿sí? A tal punto que digan que la pedofilia no es mala, sino que es una de las tantas, ¿cómo se llama esto? Esa es una de las tantas tendencias sexuales que toda persona normalmente tiene que tener. Pilas, ese es el camino ancho. Ojo, eso es el camino ancho. Están cómodos, no se reprende el pecado, todo está bien, todo está permitido. A tal punto de decir que entonces una violación es consensuada, en fin. Entonces, camino ancho lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, ¿sí? Ahora viene el versículo 14. Ay, se me fue. Perdón. Se me fue el botón. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces nos presenta una puerta estrecha y un camino estrecho. ¿Qué se refiere a este camino estrecho? ¿Qué es esto? Prácticamente, esta puerta exige una renuncia al yo. Exige renunciar a las cosas que me gustan, pero que la Biblia me dice que son malas. Las cosas son así. A mí me puede gustar, por ejemplo, la Coca-Cola. Bueno, sí, no hay un texto explícito en la Biblia que diga que la Coca-Cola es mala, pero sí dice que nuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo. Es apenas un pequeño ejemplo. Por eso aquí hacemos la comparación. El mundo acepta y de hecho está promoviendo una gran cantidad de diversidades que bajo lo que Dios dice no está bien. Y no solo estamos hablando de diversidad sexual, antes de que me malentiendan. Estamos hablando de diversidad de todo. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de diversidad del consumo de drogas, que eso ahora es lo que se llama desarrollo de la personalidad. Estamos hablando entonces de diversidad de matrimonios. Hablamos de diversidad en cuanto a las comidas. Implica también el hecho de que, por ejemplo, me gusta la pornografía, pues tengo que cortar con eso, precisamente porque eso es lo que significa. La puerta estrecha indica que renuncie al yo, indique prácticamente negarme a mí mismo para vivir una vida como a Dios le gusta. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero para eso necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a corroborarlo. Vamos a ir a Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7 y vamos a leer el versículo 23. Vamos a ver Jeremías 7 y el versículo 23. Fíjense lo importante de este versículo. Dice, mas esto les mandé,
escuchen mi voz, yo seré a vosotros por Dios, o yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y anden por todo el camino que yo os mande para que les vaya bien. ¿Qué es andar por el camino estrecho entonces? Andar por donde Dios dice, cumplir sus mandamientos, todos. Si Dios dice, mira, esto no es bueno, listo, eso debería ser suficiente para que nosotros obedezcamos lo que Dios dice. Mira, no es por este lado, es por este lado, ¿sí? Mira, yo instituí el matrimonio de tal manera, eso es precisamente lo que pasa. Entonces resulta que en la primera historia que vimos, este pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios dijo. Todo lo contrario a lo que Dios dijo, y por eso vinieron las catástrofes. ¿No queremos que pase lo mismo? Bueno, entonces hagamos lo que Dios dice. Hagamos lo que Dios dice. En este orden de ideas, sabiendo entonces que el camino estrecho indica ir y hacer todo lo que Dios diga, ahora el Señor Jesucristo nos monta una advertencia. Vamos a volver al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Y después de que Dios hace la comparación, el Señor Jesucristo hace la comparación precisamente entre lo que es el camino estrecho y el camino ancho, viene una advertencia que está en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas y que vienen a vosotros vestidos de ovejas porque por dentro son lobos rapaces. Hay que tener cuidado con las personas entonces que vienen con mensajes disfrazados de cristianismo, pero que en realidad están en una total rebeldía contra Dios. Por ejemplo, el hecho de decir de que a Dios lo único que le importa es el amor. No es cierto. Eso no es cierto. El hecho de que digan, no, es que a Dios lo único que le importa es que tú creas. El libro de Santiago dice, crees en Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. No basta solo con creer, hay que creerle. Y creerle implica hacer lo que Dios ordena. Entonces, habrán personas que tal vez te digan, no, tranquilos, todo está bien, Dios acepta todo, Dios es un caramelo. Miren, hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, la exhortación final para esta tarde, que ya va a terminar, es sencillamente hacer la invitación para caminar por la puerta estrecha. No es sencillo. Sé que no es sencillo, no es fácil, pero podemos pedir ayuda a Dios. Tengamos en cuenta entonces ese mensaje que trae entonces para nosotros la Biblia, que trae precisamente las advertencias, que en su momento la tuvieron el primer Elías el Tisbita, el segundo Elías que fue Juan el Bautista, y este tercer Elías que se levantará, que es el pueblo remanente. Arrepentíos. Arrepintámonos de las cosas malas que estamos haciendo. Volvamos a Dios. Volvamos a aquel que nos puede dar la vida eterna. Vamos a cumplir sus mandamientos. ¿No va a ser fácil? Es cierto, no va a ser fácil, porque el diablo no se va a quedar quieto. Pero tenemos la promesa del Señor Jesucristo, tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos va a ayudar precisamente a que podamos caminar por ese camino angosto, por ese camino estrecho que nos va a llevar a renunciar a nosotros mismos para llevar una vida que le guste a Dios, porque eso finalmente es para nuestro bien. Los quiero dejar con esto y pues bueno, nuevamente agradeciendo a todos los que se han unido, Libardo nuevamente, gracias por estar acompañándonos. Saludamos así de manera muy rápida a Sebastián Osma, tiempo sin saber de usted, ex estudiante mío. Qué bueno que nos haya seguido, lo mismo a Gerard Barbosa, un abrazo gigante, Dios lo bendiga. Saludamos a May BGL, también saludos a mi señora madre, también a Anderson, Dios lo bendiga, a Libardo, también a Edito Carruncho, a Natis García, también saludamos a Patricia, Dios te bendiga, a tus bebés, a tu familia, qué bueno, yo hace rato pues que no conversamos desde prácticamente San Luis, más o menos, pero pues bueno, gracias por haber estado con nosotros, terminemos con una corta palabra de oración. Y despedimos entonces esta transmisión. Oremos. Padre, gracias te damos por acompañarnos y poder terminar esta tarde de sábado con
con esta pequeña exhortación. Te suplicamos que nos ayudes a andar por el camino estrecho y sobre todo, Señor, te suplicamos que tu presencia no se retire de nosotros. Bendice esta nueva semana, bendice a todos los que han acompañado esta transmisión y permite, Señor, que este mensaje pueda ser compartido en muchas partes alrededor del mundo. Y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuevamente, Dios los bendiga, nuevamente agradecidos y pues nos estaremos viendo el próximo sábado con la clase de escuela sabática y en la tarde estaremos entonces con otra exhortación muy corta para que podamos irnos en paz y podamos irnos alimentados de la palabra de Dios. Dios los bendiga, nos vemos el siguiente sábado.